En las opciones financieras muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué el contrato no se está moviendo? ¿Pero por qué no se está valorizando tan bien? Y en otras ocasiones, ¿por qué se valorizó tan rápido? Inclusive nos saca antes de que llegue al target. Esta y otras preguntas tienen su respuesta en las griegas. Esas letras que usamos en las opciones financieras y que influyen directamente en los contratos. Las opciones financieras son derivados, quiere decir, dependen del movimiento de una acción. Apple, Tesla, Amazon, etc. Pero para que la valorización o depreciación de los contratos en base a esas acciones, entonces existen unos factores del tiempo, existen unos factores de la volatilidad, inclusive hay un factor y una letra griega que puede afectar a los contratos que se basa en la tasa de interés. Y como esto estamos el trending de lo que está Powell hablando, si sube o recorta, entonces eso también puede influir. Pero de eso y mucho más vamos a estar hablando en este video, de cómo las griegas afectan tus contratos en las opciones financieras. Siempre he comentado, opciones financieras no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Al principio, cuando estás en este aprendizaje, se pone algo como complejo. Bueno, ¿qué es esto? Ok, tengo que utilizar las griegas, aparte tengo que utilizar el volumen, aparte tengo que utilizar el open interest. ¿Qué es todo esto? Pero bueno, hoy vamos a hablar de las griegas y cómo influyen los contratos. La primera griega que vamos a estar hablando es el delta. ¿Qué es el delta? Estamos utilizando un contrato de Apple, estamos buscando un 220 call, quiere decir un movimiento alcista, para dentro de 2 semanas. Ese contrato que tiene un strike de 220 call tiene un costo de $150, ¿ok? Pero este contrato tiene un delta de 0.50. Acuérdense, cada contrato equivale a 100 acciones. Quiere decir que ese delta equivale a $50. Entonces, por cada punto que Apple se mueva a nuestro favor, el delta nos va a agregar $50. Quiere decir que si Apple, el contrato nos costó 150 y al momento de que entramos en la operativa, Apple se mueve un punto arriba, entonces ese contrato va a costar $200. Nos costaba 150 más los 50 del delta, entonces nos agregan eso. Lo mismo pasa si el contrato se va en nuestra contra, esos $50 del delta, en vez de sumarse a nuestro contrato, también van a reflejarse en negativo, ¿ok? Entonces el delta se mueve, nos agrega o nos quita de acuerdo por cada punto que el activo se mueva a tu favor o en tu contra, y esa es la función del delta. El gamma es una de las griegas que aparecen para usarse en las opciones financieras. Yo por lo menos en mi cadena de contrato no la uso, pero el gamma también se le conoce como el delta del delta. ¿Qué quiere decir esto? El gamma muchas veces puedes tener un valor de 0.05, pero si el activo se mueve un punto a tu favor, entonces esos $5, recuerden, estamos hablando, un contrato equivale a 100 acciones. Quiere decir que serían $5. Esos $5 se le van a agregar al delta. Entonces el delta anterior básicamente no era como de 50, sino automáticamente viene a ser como de $55. Entonces, por cada punto que Apple se movió al alza, entonces ya tenemos $55. Los 50 que tenía el delta, más los 0.05 que tenía, en este caso $5 que tenía el gamma. Entonces, el gamma le da ese empuje al delta de la velocidad para que se pueda mover un poco más al alza o en su contra también, porque si el activo se nos va en nuestra contra, entonces en vez de agregarlo, lo que hace es sustraerlo de tu contrato. Siguiente letra es el tira o el teta, y esta trabaja con el tiempo de expiración. Acuérdense, porque tan pronto empezamos a entrar en los contratos, el tiempo de expiración empieza a correr, y si estamos utilizando contratos que se vencen esta semana, la siguiente semana, quiere decir una fecha de expiración bien corta, entonces se le conoce como el time decay, y trabaja muy fuerte en tu contra. Y simplemente al tira se le conoce como ese impuesto, esa pago que nos van a sustraer del contrato por mantener un contrato de un día para otro. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un contrato que nos cuesta $150 y tiene un tira o un teta de 50, entonces al día siguiente esos 50 salen de nuestro contrato. Por eso es que es tan importante chequear el tira, sobre todo cuando haces swing trading, porque a mayor fecha de expiración, entonces el tira va bajando y tu contrato tiene un poco más tiempo. Pero nosotros, como somos day trader, si por casualidad yo quiero entrar hoy y quiero dejar ese contrato para el día siguiente y se vence el viernes, entonces el tira me puede afectar inclusive a más del 40% del valor de mi contrato. Entonces el tira es lo que se va a sustraer de tu contrato por cada día que lo mantengas abierto. El vega, una de las letras griegas que trabaja con la volatilidad implícita y con todo esto que se mueve en el mercado, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El vega tiene un valor, y si por lo menos estamos utilizando, tenemos una volatilidad de un 10%, si la volatilidad sube un 1%, el vega va a agregarte valor a tu contrato. Pero si la volatilidad baja un 1%, entonces el vega va a sustraer esa cantidad del contrato. Tenemos el contrato que nos costó 150, la volatilidad se encuentra en un 10%. En ese momento, el vega está ubicado en 0.05. ¿Qué quiere decir? $5.
Si la volatilidad en ese momento sube un 2%, quiere decir que a nuestro contrato se le van a sumar un 10% en el Vega, ¿ok? Pero si la volatilidad cae un 10%, un 2%, entonces esos $10 van a sustraerse. Muchas veces cuando las personas entran en contratos call alcistas, pero la volatilidad está muy alta y la volatilidad, el VIX empieza a caer, la volatilidad empieza a caer, entonces usted ve que el activo se está yendo a tu favor, pero no se valorizan por esa letra griega que se llama Vega, que trabaja con la volatilidad implícita. Entonces el Vega va a dar su valor por cada porcentaje, cada punto porcentual que se mueva, tanto al alza como a la baja, a favor o en tu contra en los contratos. Una de las letras que menos se les presta atención, pero que existe y hay que conocerla, que es el RO, que es el que trabaja básicamente con las tasas de interés y trabaja también por un punto porcentual en cuanto al recorte o el aumento de tasas de interés. Entonces ya podemos ver que los contratos necesitan no solo el movimiento del activo como tal, de la acción como tal, sino necesitan unos factores que son muy importantes: delta, gamma, tira, Vega y RO, para poder tener una valorización o una depreciación. Si te gustó este video, te gustó esta explicación, déjanos tu comentario, regálanos un like y nos vemos en la próxima.